Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición, un nuevo encuentro a través de la radio 104.1, nuestra frecuencia en el dial, también a través de nuestras redes www.iglesiadelaire.org y también nos encuentra como Vida Eterna Ramírez, tanto en Instagram como en Facebook. Vamos a estar compartiendo como cada domingo la palabra del Señor. Así que un saludo cordial también a todos aquellos que en distintas naciones, con distintos usos horarios, nos van a estar viendo, van a estar compartiendo junto a nosotros la palabra del Señor. Vamos a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 38. Y es una palabra que, aunque muy lejana aparentemente en la historia, es muy cercana para la historia que estamos viviendo, porque habla acerca de un Dios de provisión, de un Dios de pactos. Habla acerca de la necesidad que tenemos en medio de las comunicaciones globalizadas que nos inundan constantemente, de la necesidad que el pueblo de Dios tiene de conectarse con Dios, de volver a la antigüedad, de volver a las cosas como dice la Escritura, en medio de los problemas, de la dificultad, en medio de la confusión. Déjeme que le diga, esta palabra casi por excelencia es la que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos. Es en estos tiempos cuando tenemos que pararnos, dice la Escritura, pararnos, preguntar cuál es la senda antigua y seguir por ella. Todo el mundo quiere inventar algo y dice la Escritura, no hay nada nuevo bajo el cielo, bajo este sol. Tenemos que buscar la Escritura, la palabra de Dios. Todo el mundo busca profecía y la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, es la Biblia, la palabra del Señor. No nos dejemos mover por cualquier cosa que esté dando vuelta, por las modas, por tantos videos que se viralizan en las redes y nos hace tanto mal. Decirles también, antes de compartir la palabra, que se preparen su hogar, porque hoy vamos a compartir la cena del Señor. Así que mientras dura unos 30 minutos aproximadamente, o menos, este mensaje, usted debe preparar los elementos, siempre el pan, el vino, y al finalizar el mensaje, junto con mi esposa, vamos a estar ministrando la cena del Señor. Le dije, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38, y ahí vamos. Dice la Escritura: Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Déjeme que le diga aún más. Todo lo del antiguo pacto, todo lo del Antiguo Testamento es sombra de la sustancia, es decir, todo nos da una imagen de lo que iba a ser el Mesías, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es lindo encontrarlo a Jesús también en el Antiguo Testamento, y aquí lo vamos a encontrar. Mire, la situación es la siguiente: gran hambre en la tierra, y Eliseo vuelve a esta tierra que, mire, realmente es significativa. Gilgal representa un lugar de pactos. Gilgal representa un lugar donde hubieron cambios muy significativos para el pueblo de Dios. A ver, algunos recordarán quizás el libro de Josué, en el capítulo 5, en el verso 11. Verso 11 en adelante, versos anteriores también nos ilustran algunas cuestiones, pero allí se dan unas cosas muy significativas que en la palabra de Dios ahora nos vamos a dar cuenta del porqué. Josué 5:11, estaba el pueblo en Gilgal, y una de las cosas que Dios hace con ellos es: vamos a pactar, ustedes y yo, vamos a pactar. ¿De qué manera? Van a llevar una señal en sus cuerpos los hombres, y esa señal va a ser la circuncisión. Así que le dio órdenes a Josué, y Josué circuncidó al pueblo. Todos los hombres fueron circuncidados y entraron al pacto con el Señor. ¿Qué significaba eso? Significaba dejar una vieja vida, significaba dejar la tristeza y la derrota detrás, y significaba estar entrando ya en la tierra prometida y en pacto con Dios. Y cuando Dios hace pacto con un hombre, con una familia, con una casa, con un pueblo, Dios no se olvida de ese pacto. Hay beneficios muy específicos que Dios tiene para aquellos que entran en pacto con el Señor. Ahora bien,
La segunda cosa que sucede allí es que al día siguiente cesó el maná. Por lo tanto, también Gilgal recuerda el momento en el cual la provisión sobrenatural de Dios, en este caso el maná, dejó de llegar. Ellos al otro día, dice la Escritura, comenzaron a alimentarse de los frutos de la tierra. Con todo eso en mente, con toda esta historia tan rica en acontecimientos proféticos tremendos que han marcado al pueblo de Dios, encontramos al profeta Eliseo viniendo, al hombre de Dios viniendo a un lugar donde había mucha hambre, una tremenda escasez. El hambre es una necesidad física, pero también el hambre es una necesidad espiritual. La palabra de Dios me dice que hay un tipo de hambre que obedece a lo biológico, al cuerpo, necesita alimentarse, necesita comer. Pero también hay un tipo de hambre que Dios produce y es el hambre espiritual, de hombres y mujeres que necesitan algo y no saben qué. Tienen todo y no tienen nada. Entonces, bajo estas circunstancias, tenemos hambre físico, biológico, necesidad de comida y también de comida espiritual. Bien, note, dice, él vuelve a Gilgal, verso 38, cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Suelta una palabra, en medio de una necesidad suelta una palabra, pero no da especificaciones. Note, cualquiera de nosotros, en medio de una circunstancia parecida, hubiéramos dicho quizás humanamente, a ver, ¿qué tenemos para comer? ¿Qué es lo que hay en la casa? Es cierto que hay escasez, pero vamos a poner la olla, vamos a hervir un poco de arroz, vamos a hervir algo de fideos. ¿Qué es lo que podemos hacer para dar de comer a las personas de la casa? Allí, en esta compañía de profetas, en esta escuela de profetas, había por lo menos 100 personas. O sea, había que poner una olla grande, no había que ser escaso. Por eso el profeta, el hombre de Dios que conoce y que tiene revelación de Dios y sabe los acontecimientos, se maneja en fe. Por eso es que un hombre, una mujer de Dios a veces suelta una palabra que a las personas que lo escuchan les parece como una locura. A ver, me estás diciendo que ponga la olla. Le dice a su criado, ¿no? Andá y poné la olla y hace un guiso, hace una comida, hace un potaje. Y yo me imagino que el criado tiene que haber mirado para un lado, para el otro, y ¿qué le ponemos a la olla? ¿Y cómo hacemos para alimentar a más de 100 personas? ¿Cómo hago? Bueno, Dios suelta esta palabra, que es un desafío de fe, porque la mayoría de nosotros no practicamos la fe. La fe es certeza de que algo viene, es convicción de lo que yo no estoy viendo. ¿Me entiende? Fe, yo no veo nada, yo no siento nada, a mí me parece que no, pero si Dios lo dijo, Dios lo hace. Entonces lo primero que prueba, y los está probando a los profetas, ellos están aprendiendo, y viene el maestro y le dice, ¿hay hambre? Claro que tenemos hambre. ¿Hay algo para comer? ¿Alguna cosa? No les pregunto nada. Le dijo, bueno, a poner la olla, y una olla grande, y hacer el potaje. Bueno, aparentemente la historia queda allí. Verso 39, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. A ver, la palabra de fe no necesita del accionar de nada. Cuando Dios suelta una palabra, el elemento humano no interviene, no debe intervenir. Eso es una cosa muy importante para aprender en este mensaje. Note, a veces tenemos fe en nuestra fe. Fe en la doctrina, fe en nuestras posibilidades, fe en los pastores, fe en la gente, en las instituciones, fe. Porque la fe es innata al ser humano. Dios ha creado al ser humano con la capacidad y necesidad de creer. Si no llegan a creer en Dios, creerán en cualquier cosa, pero en definitiva necesitamos creer, aferrarnos a algo. Quien no le haya llegado la luz del Evangelio de Jesucristo probablemente esté en ocultismo, en brujería, en hechicería, pero cree, indudablemente cree. No es la fe que salva y que produce Dios en el ser humano. Pero note esto, alguien dice, no da nombres, pero alguien tiene que haber visto la circunstancia y dice, hay una necesidad, algo hay que hacer, hay que ayudarlo a Dios, hay que ayudar a la palabra que es soltada. El profeta dijo algo y hay que ayudar, algo hay que hacer.
Porque desde la religión oficial siempre se nos dijo que algo hay que hacer. Siempre algo tenemos que hacer. A ver, si pecamos, tenemos que no solamente, entre comillas, tener el remordimiento, y la palabra no habla de remordimiento, sino de arrepentimiento, y tenemos que purgar nuestras faltas con una penitencia. Y esa penitencia es muy variada en distintas regiones del mundo. Pero siempre algo tenemos que hacer. Si tenemos que conseguir el favor de Dios, peregrinemos 50 kilómetros. Si tenemos que obtener el favor de Dios, prendamos velas, hagamos rituales. Algo el ser humano siempre tiene que hacer. ¿Y sabe una cosa? Lo único que el ser humano tiene que hacer es ir con fe al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Más nada es necesario. Es imposible ser salvo por obras. Pero aquí, uno que identifica a muchos. Estamos en escasez, estamos en enfermedad, estamos en pandemia y Dios suelta una palabra y dice, pongan la olla porque vendrá provisión. Hay hambre, pero yo voy a satisfacer el hambre. No me pregunten cómo, a ustedes no les corresponde saber cómo. Ustedes tienen que obrar. Varón, mujer, te estás preguntando en la ciudad donde estás, en el país donde estás, el ministerio que estás llevando adelante, ¿qué pasa que Dios no se manifiesta? ¿Qué pasa que está ocurriendo esto? Te suelta una palabra de parte del Señor para tu vida, que no te importe cómo, sé obediente, seguí, permanecé, perseverá, porque la bendición viene, no te toca a vos saber cómo vendrá ni de qué manera, te toca a vos esperar en Dios, porque Él hará, así dice la palabra. Pero uno rompió el molde, salió a buscar y trajo algo que ni sabía lo que era. La cantidad de veces que nuestras congregaciones traen doctrinas erróneas, herejías, enseñanzas de falsos maestros que son demoníacas, cosas que no están en la Escritura, cosas que alguien soñó, que deliró, que no sé qué cosa aspiró, tomó, fumó, pero las introducen en la iglesia. Y alguien en la internet, ávido de estas cosas, algún hermanito, alguna hermanita, empieza a buscar. Mirá el nuevo predicador, mirá la nueva predicadora, mirá esto es fantástico, esto es terrible. No mide las consecuencias, cree que esto va a alimentar su alma, su espíritu, y lo trae a la casa y lo da de comer a sus hermanos, lo da de comer a los líderes, a los pastores, lo da de comer a la familia, sin saber que queriendo hacer un bien está haciendo un mal. Hay cantidad de lugares contaminados con falsa doctrina, con ideologías y con fábulas y cuentos de viejas. Y no es la palabra de Dios. Esa es la leche espiritual adulterada y no produce efecto, no hay liberación, no hay conversión de las almas. Por eso es importante. Dios llama. Tenés que estar seguro de que Dios te llamó. Si Dios no te llamó a hacer algo, no lo hagas, no te metas. No creas que podés hacer mejor o mayor bien que Dios. Él fue y dijo, uy, con esto que traigo voy a alimentar a las personas, porque yo no vi nada, soltó la palabra pero en la olla no había nada, no sé de qué se trata esto de la palabra de Dios, no sé cómo es esto de fe, se me acabaron las provisiones, no tengo dinero, no tengo para alimentarme, estoy enfermo, no sé cómo Dios me pudiera ayudar. Si tan solo pudieras creer, verías la gloria de Dios, dice la Escritura. Se trata de fe y la fe no cuestiona, la fe acciona, la fe cree, la fe espera. No tendría que haber salido. Y dice, y avanza el relato, porque en el verso 40, después que sirvió para que comieran los hombres, dice, pero, sirvió este potaje que había hecho con esas calabazas silvestres, y sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. ¿Cuántas cosas empiezan aparentemente sabrosas? ¿Cuántas cosas comienzan aparentemente buenas? Vamos a consultar las cartas, consultamos a los muertos en nigromancia, en quiromancia. Vamos al curandero, al hechicero, al palero, al santero. Vamos a alguien que nos, a través de una mediunidad, podamos hablar con un ser querido que partió. Y aparentemente eso es algo satisfactorio para muchas personas. Pero luego alguien grita, hay muerte en la casa.
Las personas comienzan realmente a enfermarse, a infectarse de toda clase de espíritus de demonios que se ha soltado y que a muchos de ustedes quizás lo tiene atados porque han consultado fuentes que no debieran haber consultado, porque has recibido quizás una palabra de Dios y no la tuviste en cuenta, quisiste hacer algo, quisiste ayudarlo a Dios. Acá el tema es que Dios es suficiente para suplir y para hacer conforme Él dijo. La palabra dada por Dios nunca vuelve vacía. Y gritaron a una, las 100 personas, hay muerte en esto, hay muerte, nos estamos muriendo, nos estamos secando, ya la presencia no está, en el lugar no hay manifestaciones, hay solamente carnalidad, hay pecado encubierto, oculto, no hay nada. Y es que cuando traemos basura, solamente comemos basura, y nadie que se alimente de basura puede estar sano. Ahora, el varón de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el que sabe y conoce quién es Dios, si Él dijo pongan una olla, es porque ya sabía que Dios iba a proveer. Si Dios dice a través de la boca de sus siervos los profetas algo, cree. Si es realmente un profeta, una profeta de Dios, probada, créele, porque aunque no veas, la palabra no volverá vacía. Si te digo en este día, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, que Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria, créeme, porque la palabra no volverá vacía. Créeme cuando te digo que Dios te va a levantar del lecho de la muerte, de la enfermedad, que Dios sana el cáncer, que Dios lo seca, que Dios limpia los pulmones, los riñones, que Dios quita nódulos, quita todo tipo de enfermedad. En el nombre de Jesús Dios lo hace y la palabra no vuelve vacía. No lo dudes. Recibe en el nombre de Jesucristo. Ahora, el verso 41. Aquí viene la solución. Él entonces dijo, el hombre de Dios, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Aquí hace referencia directa a Jesucristo. Pudiera haber utilizado cualquier otra cosa, ¿no? Pero la harina tipifica el sacrificio, la ofrenda perfecta. La harina tipifica, es un tipo, un simbolismo de Jesucristo. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de tanta hambre, en medio de tanta basura que la gente está comiendo, Él dice, la única forma, la única manera de sanar a la iglesia, de sanar a las personas, es que realmente Jesucristo esté en sus vidas. Y dice que tiraron la harina allí. No hubo ninguna otra cosa. La sola presencia de Jesucristo es suficiente. No hay más ritual alguno. La presencia de Él es suficiente. Y dice que en esa olla, en esa casa, en esa vida, en esa iglesia donde había muerte, ahora fue transformada. Cristo es el que venció la muerte en la cruz del Calvario. Él se la llevó, Él la conquistó, Él la venció. Por eso es que cuando esparcieron la harina, la muerte desapareció de allí. El veneno salió. Note lo siguiente, el verso 42 nos da la confirmación de la palabra profética, de la palabra de fe, de la palabra que vino de Dios. La palabra que vino por parte del Espíritu de Dios a la vida de Eliseo es, hay hambre, hay necesidad, pongan la olla grande y hagan un guiso. No dio explicaciones de cómo, porque Él sabía que venía la provisión. Cuando alguien te suelta una palabra del Señor, cuando un hombre verdaderamente de Dios, una mujer verdaderamente de Dios te suelta la palabra de Dios, es que ya la bendición viene en camino. Ya Dios soltó la bendición, ya Dios soltó los recursos. Solamente espéralo porque se va a completar esa palabra y vas a ver, con tus ojos lo vas a ver, lo vas a experimentar en tu hogar y en tu ministerio. Yo suelto esta palabra de que a muchos de ustedes Dios los levanta, de que a muchos de ustedes Dios los restaura, de que hay congregaciones, hay pastores, hay ministros que están escuchando, que han caído, que están mal, pero que en el nombre de Jesús, en el arrepentimiento, Dios te levanta, Dios te visita con su Espíritu. Eso está llegando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque te cuesta creerlo, mantenete esperando la bendición de Dios. Verso 42 dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, escuchad, panes de primicia,
20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. ¿No fue lo que hizo el Señor también? Pero finalizo con esto, hay tanta riqueza en estos textos. Este hombre, un perfecto desconocido, pero conocido para Dios, llega al lugar. Él puso la palabra primero. Dijo, pongan la olla. No les dijo cómo, no le dijo de qué manera, pero acá van a comer todos y va a sobrar. Viene este hombre y lo primero que le trae, dice, panes de las primicias. Ese es el pan, es la matzá, el pan ácimo, el pan sin levadura, el cual tipifica la pureza, el cual tipifica a Jesucristo. Ese es el pan de vida, aquel que nació en la casa del pan, en Belén, el que iba a ser el pan que alimenta, el pan que da vida. De él se trata, ese es el simbolismo de él, y lo primero que le trae es ahora nuevamente a Jesús. Pan de las primicias, ese pan de las primicias es el pan santificado, es el santo de Israel. Lo siguiente que le trae son 20 panes de cebada. Si usted se fija en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 1 en adelante, allí se ilustra el momento en el cual Dios alimenta a multitudes. Y allí específicamente va a encontrar de que apenas había unos pececillos y algunos panes de cebada. Se conoce al pan de cebada, diferente del pan de trigo, como el pan de los pobres. El pan de cebada representa las clases sociales más bajas, que no podían hacer pan de trigo porque era caro, pero sí pan de cebada. Era el pan que llegaba a todos los hogares, a todas las mesas, llegaba a todos los lugares. Y aquí le trae el pan de cebada. Primero le trae pan de trigo, santificado, Cristo, y le trae el pan de cebada, el cual es Jesucristo, viniendo a los pobres, a los necesitados, a usted, a mí, aquellos que no tenemos historia, aquellos que realmente necesitamos ser redimidos por el Señor, a toda clase social, a toda lengua, a toda etnia, es al que vino el Señor Jesús. No le importó estar en mesa de pecadores, Él predicó la palabra, Él mostró un ejemplo, fue justamente a los pobres y necesitados y los quebrantados. Eso tipifica el pan de cebada, y otra vez Jesucristo, la solución al veneno de este mundo. Y por último, para finalizar este mensaje, este texto dice, y trigo nuevo en su espiga. ¿Sabe lo que significa esto? El trigo nuevo en su espiga todavía significa la provisión de Dios, y es la primera espiga. Es decir, es el inicio de la provisión y de la abundancia de Dios. Eso tipifica la espiga del trigo nuevo. Si en resumidas cuentas tenemos que solamente en Cristo hay solución. Cristo, el pan de vida, el pan ácimo, el pan sin levadura, el sacrificio perfecto de Dios, que quita el veneno, quita el pecado del mundo. Tenemos el pan de cebada, aquel Jesucristo que se identificó con el pobre, humilde trabajador, con aquel de clase alta, de clase media, de clase baja, que no hace acepción de personas, que les dice a usted y a mí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y por fin la espiga de trigo nueva, que habla acerca de que cuando aceptamos este pacto con el Señor, aunque haya veneno profundo en nuestro corazón, aunque las serpientes se hayan soltado para envenenar tu vida, tu familia, tus hijos, con falta de perdón, con tanta basura del infierno, aunque hayas equivocado tu camino, Dios promete bendición, prosperidad y abundancia. El trigo en la espiga nuevo significaba el inicio de años fructíferos, de tiempo de bendición. Y en el nombre de Jesús quiero profetizar sobre tu vida. Palabra de Dios que no volverá vacía. Palabra que te dice en este tiempo, si vinieres a la presencia del Señor, si recibieres a Jesucristo en tu corazón, si te volvieres de tu mal camino, si te arrepientes de todo corazón y comienzas a hacer esas primeras obras de arrepentimiento, toma esta palabra en fe. No hay ninguna otra cosa que tengas que hacer. No hay vela, no hay santo, no hay virgen, no hay estatua, no hay hechicería,
brujería ni hechiceros, no hay nada que te pueda rescatar, por el contrario, solamente van a hundirte. Pero si venís en este día a los pies del Divino Maestro, Él va a prosperarte, Él va a sanarte, Él va a limpiarte, Él va a hacer de vos una nueva criatura conforme lo profetizó y lo declaró en su palabra. Mi amigo, mi amiga, quiero bendecirte en el nombre de Jesucristo. Y mientras en esta pausa podemos entonces ponernos de acuerdo para compartir la cena del Señor. Con esto en mente, con esta necesidad profunda en nuestros corazones, es que vamos a pactar con el Señor. Voy a invitar a mi querida esposa que ella pueda estar pasando y vamos a compartir juntos la cena del Señor. Dios te bendiga en esta noche. Qué bueno es poder estar juntos, y en este momento especial vamos a estar compartiendo la cena del Señor, así que puedas invitar a tu familia, acercarte. No dejes pasar este tiempo y juntos vamos a compartir la cena. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Vamos a dar, luego de la lectura, cumplimiento de la palabra. Partimos el pan. El pan en ningún momento se va a convertir en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios me enseña que la transubstanciación no existe. Esto es un simbolismo y es un sacramento. Hemos partido el pan y vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por ese tremendo sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, porque no solamente fue la cruz, sino que tu cuerpo literalmente fue molido por los azotes, por los golpes, Señor, y tu palabra me enseña que por tu llaga preciosa yo he sido sanado, que al compartir el pan, Señor, si hay personas enfermas, reciban sanidad en su cuerpo para la gloria de tu nombre. Amén. Compártalo, por favor, con sus seres queridos. Tómese este tiempo mientras damos lectura al pasaje de la Escritura. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a dar gracias al Señor. Y en este pacto, en su sangre preciosa, sangre que nos limpia de todo pecado, es donde nosotros confesamos nuestra falta. Donde le decimos al Señor: bendita tu sangre, bendito tu sacrificio, que por tu llaga hemos sido sanados, pero por tu sangre tenemos acceso al trono de la gracia. Esa sangre que produjo el rompimiento del velo y que tenemos entrada y acceso al lugar santísimo. Por tu sangre, Señor. Y en esta hora bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos recibas y que esto sea motivo de bendición y fortaleza para todos y cada uno de aquellos que en este momento están compartiendo la cena del Señor. Padre, bendice cada familia, bendice cada lugar, bendice cada hogar, bendice cada nación, bendice cada pueblo y cada aldea con tu palabra. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Bueno, mi querida, mi amada, llegamos al final. Que de mi parte, simplemente el próximo domingo nos volvemos a encontrar. Que el Señor los bendiga. Recuerden, van a estar apareciendo seguramente algún teléfono, alguna dirección donde usted nos puede contactar. Chao. Dios te bendiga.